Imagina un libro que ha cambiado el curso de la historia. Un libro que ha sobrevivido guerras, persecuciones, imperios y siglos enteros de controversia. Un libro traducido a más de 3.5 idiomas, leído por millones, y que sigue transformando vidas hasta el día de hoy. Ese libro es la Biblia. ¿Alguna vez te has preguntado quién la escribió realmente? ¿En qué años? ¿Y cómo fue posible que tantas personas escribieran un solo mensaje coherente durante siglos? Hoy, en La Raíz de la Fe, vamos a desentrañar los misterios detrás de la Biblia, sus autores, sus fechas, su contexto histórico y su impacto eterno. Si te interesa descubrir las raíces verdaderas de tu fe, quédate hasta el final y suscríbete. Este viaje comienza ahora. ¿Qué es la Biblia realmente? La palabra Biblia viene del griego Biblia, que significa libros. Y es que la Biblia no es un solo libro, sino una colección de 66 libros, divididos en dos grandes secciones: el Antiguo Testamento, o Escrituras Hebreas, con 39 libros, y el Nuevo Testamento, con 27 libros. Fue escrita por más de 40 autores diferentes, en 3 idiomas principales: hebreo, arameo y griego, y no fue escrita en una sola época, sino a lo largo de más de 1.5 años, desde el 1400 a.C. hasta el año 100 después de. Esto la convierte en el libro más antiguo, diverso y coherente de la historia humana. Pero veamos más a fondo quiénes fueron esos autores y en qué época escribieron. 2. 10. 1. El Antiguo Testamento. Una historia que empieza en el desierto, época aproximadamente 1400 a.C., 400 a.C., lugares: Egipto, Canaán, Babilonia, Israel. La historia del Antiguo Testamento comienza con un hombre, un libertador, un legislador: Moisés. 2.1 Moisés. El primer autor Moisés vivió alrededor del año 1400 a.C. y es considerado el autor de los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Estos 5 libros se conocen como la Torá o el Pentateuco. Esos textos no solo narran la creación del mundo, el diluvio y los patriarcas, sino que establecen la base legal, espiritual y cultural del pueblo de Israel. Moisés escribió en hebreo antiguo, guiado, según la tradición, directamente por Dios. 2.2 Los historiadores del reino de Israel. Después de Moisés, vinieron historiadores sagrados que registraron la vida del pueblo hebreo. Autores como Josué, libro de Josué; Samuel, 1 y 2 de Samuel; Reyes y Crónicas, probablemente escritos por profetas como Jeremías y Esdras. Estas narraciones cubren la conquista de Canaán, el reinado de Saúl, David y Salomón, y la división del reino. 2.3 Los salmistas y poetas. Visuales: David tocando el arpa, escritura de salmos. Luego tenemos a los poetas. El más famoso, David, el rey músico y guerrero. David escribió la mayoría de los salmos, cánticos de adoración, lamento, esperanza y fe. Otros como Asaf, los hijos de Coré y Salomón también contribuyeron. Salomón, además, escribió Proverbios, sabiduría práctica; Eclesiastés, filosofía de la vida; Cantar de los Cantares, poesía de amor. 2.4 Los profetas mayores y menores. Visuales: visiones apocalípticas, ciudades en ruinas, rollos. Los profetas fueron la voz de Dios en tiempos de crisis, idolatría o invasiones. Algunos de ellos: Isaías, siglo VIII a.C., habló del Mesías que vendría. Jeremías y Lamentaciones predicó antes y durante el exilio babilónico. Ezequiel. Desde Babilonia, Daniel, consejero de reyes paganos, y los profetas menores, como Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, hasta Malaquías, último profeta del Antiguo Testamento alrededor del año 400 a.C. Después de eso, hubo 400 años de silencio profético, hasta que algo sucedió: el Nuevo Testamento, la vida de Jesús y el nacimiento de la Iglesia. Época: año 50 después de 100 después. Lugares: Israel, Asia Menor, Roma, Grecia. Voz en off. La historia toma un giro radical con la llegada de Jesucristo. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento se conocen como Evangelios, que significa buenas noticias. Los evangelistas Mateo, publicano y apóstol, escribió para un público judío, mostrando a Jesús como el Mesías prometido. Marcos, discípulo de Pedro,
Su evangelio es el más corto y directo. Lucas, médico griego, autor de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Investigador detallado. Juan, el discípulo amado. Su evangelio es más teológico, profundo y espiritual. Estos evangelios fueron escritos entre el año 60 y 90 después de Cristo, pocos años después de la crucifixión y resurrección de Jesús. Todos Pablo, el apóstol de los gentiles, visuales, viajes misioneros, cárceles, cartas, naufragios. Uno de los escritores más prolíficos fue Pablo de Tarso. Antes enemigo del cristianismo, tuvo un encuentro con Cristo que lo transformó radicalmente. Escribió 13 epístolas, cartas, a iglesias y discípulos: Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Timoteo, Tito, entre otros. Pablo escribió entre los años 50 y 67 después de Cristo, desde lugares como prisión, barcos y misiones. 3.3 Otros autores del Nuevo Testamento. Pedro escribió 1 y 2 Pedro. Santiago, hermano de Jesús, escribió una carta directa y práctica. Judas, también hermano de Jesús. Juan, además del Evangelio, escribió 3 cartas y el Apocalipsis en el año 95 desde la isla de Patmos. ¿Cómo se unieron todos estos libros? Visuales, concilios, códices antiguos, rollos, no fue de un día para otro. Los libros de la Biblia fueron reconocidos por su autoridad divina, autenticidad histórica y coherencia doctrinal. Antiguo Testamento ya estaba definido desde siglos antes de Cristo. Jesús mismo lo citó como escritura. En Nuevo Testamento los primeros cristianos usaban cartas y evangelios desde el primer siglo, pero fue en los concilios de los siglos III y IV que se confirmó oficialmente el canon bíblico, como el que conocemos hoy. ¿Por qué es importante saber quién la escribió? ¿Por qué es importante saber quién la escribió? Visuales, Biblia en diferentes idiomas, predicadores, iglesias, cárceles, porque entender quiénes fueron sus autores y en qué contexto escribieron nos permite confiar en su veracidad, interpretar correctamente sus enseñanzas, valorar su unidad a través del tiempo, aplicarla con mayor sabiduría a nuestra vida. No fue escrita por gente perfecta, sino por personas reales, inspiradas por Dios, viviendo en contextos históricos específicos, escribiendo mensajes eternos. 6. La Biblia hoy sigue siendo relevante. Visuales. Gente leyendo la Biblia en diferentes países, jóvenes, ancianos, iglesias. Sí, más que nunca, la Biblia sigue siendo el libro más leído y traducido, una guía espiritual para millones, una brújula moral en medio del caos humano. Un mensaje de amor, redención y esperanza a 7. Llamada a la acción. Visuales, comunidad reunida, palabras resaltadas, suscripción en pantalla. Ahora que ya sabes quién escribió la Biblia y en qué años, es momento de que este conocimiento no solo quede en tu mente, sino también en tu corazón. Si este video te ayudó, dale like y compártelo. Comenta. Amén. Si hoy aprendiste algo nuevo, y suscríbete a La Raíz de la Fe para seguir explorando el poder transformador de la palabra de Dios. Cada semana subimos contenido que te ayudará a fortalecer tu fe desde sus raíces. Porque no se trata solo de saber qué dice la Biblia, sino de vivir lo que enseña. Nos vemos en el próximo video.